Te damos la bienvenida una vez más a nuestro canal de YouTube. Somos la Iglesia Puerta del Cielo. Queremos animarte a que este momento sea un momento especial con el Señor, que puedas oír la palabra de Dios en un lugar cómodo, donde estés acompañado de tu familia, puede ser solo, pero lo importante es que puedas recibir de parte de Dios en este día. Dios te bendiga. Rey de gloria, tú eres digno de alabar. Poderoso, grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabará al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabará al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Rey de gloria, tú eres digno de alabar. Poderoso, grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabará al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabará al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Hoy celebramos un nuevo tiempo. Su voz se escucha en todo este lugar. La tierra tiembla ante tu majestad. Con tu palabra se abren los cielos. Se siente el viento soplando en la nación. Hoy levantamos tu nombre en alto. Hoy celebramos un nuevo tiempo. Tu voz se escucha en todo este lugar. En tu palabra se abren los cielos. Hoy celebramos un nuevo tiempo. Tu voz se escucha en todo este lugar. En tu palabra se abren los cielos. No voy a parar de celebrar. No voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabará al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabará al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios.
Buen día, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Quiero invitarte a que reflexionemos juntos sobre lo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Recuerdo que hace unos años atrás tuvimos la oportunidad con Damaris de recorrer una parte del país, lo que nosotros le llamamos el sur. Específicamente fuimos a pasear por San Martín y Bariloche. Y en Argentina tenemos varios lugares turísticos que no solamente reciben gente argentina como nosotros, sino que también reciben mucha gente extranjera de distintas partes del mundo, ¿no? Y es muy divertido porque cuando yo estaba ahí con Damaris paseando, tomando unos mates, trataba de jugar a identificar, a ver de qué parte del mundo era cada uno de los turistas que estaban ahí dando vuelta. Y era muy fácil identificar al argentino. Primero porque hablaba español, aunque hay algunos turistas que también hablan en español, pero tienen el che, tienen esa forma rioplatense de hablar, o lo encontrás con una camiseta de fútbol típico de argentino que anda dando vuelta con la camiseta River, la de Boca, la de alguno de los clubes de acá. O también otra típica es que vos los encontrás cebándose un mate. Típico de argentino. Entonces, de acuerdo a las costumbres, a la forma de hablar, a la forma de expresarse, a la forma de comportarse, uno podía identificar, bueno, este es argentino y este, no tanto, por ahí, ¿de dónde será? ¿Será de Europa? ¿Será de América del Norte? ¿De dónde será? Y esto porque nosotros nos contagiamos algunas formas de hablar, algunas formas de comunicarnos, algunas costumbres, algunos hábitos que nos identifican con, por ejemplo, en este caso, Argentina. Ahora, nosotros como cristianos sabemos que no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos a otra gran nación, a otro reino que es el reino de Dios. ¿Y cómo nos están identificando las personas? Yo a veces pienso, ¿cómo me identificarán a mí? ¿Seré un argentino más? ¿O seré alguien distinto que, este es argentino, pero como que no pertenece acá? Tiene su mirada puesta en otro lado, tiene una forma de ser que no parece tan argentino, ¿no? Y Cristo, ahí la palabra, nos llama a ser parte del reino, y como parte del reino, a tener ciertas actitudes, ciertos atributos que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Fíjense lo que le dijeron a Pedro en una de las escenas de la Biblia que podemos encontrar en Marcos 14, que cuando Pedro estaba negando a Jesús, y dice, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, es decir, de los seguidores de Jesús, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Enseguida identificaron a Pedro por esa manera de hablar, de comportarse, de manejarse en ese momento, en ese entorno, como alguien seguidor de Jesús. Yo me pregunto si la gente podrá identificar realmente eso en mi vida. Acá vemos en la historia que Pedro negó y toda la historia que ya sabemos acerca del gallo que cantó y todo eso. Ahora, ¿realmente identificarían en mi vida un seguidor de Jesús? ¿Realmente yo hablo, me comporto, decido como una persona que pertenece al reino de Dios? Y la Biblia nos llama en varios versículos a ser imitadores de Jesús. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:1 podemos leer sobre Pablo que dice, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Efesios 5:1 dice, por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. En primera de Pedro 2:21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. La Biblia está llena de pasajes donde nos anima a imitar a Jesús. Y acá hay una característica de Jesús que a veces pasamos de largo. Porque ¿cómo yo puedo imitar a Dios? Si Dios tiene todos los atributos que ya sabemos, ¿cómo puede ser posible una persona humana imitar a Dios? Porque hay un aspecto de la vida de Jesús
que muchas veces cuando leemos los evangelios pasamos por alto. Y esto es la humanidad de Jesús. Jesús es 100% Dios, y eso lo dice la Biblia y lo certifica, pero también la Biblia dice que es hombre, que Dios se hizo hombre. En Filipenses 2 leemos: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Jesús, estamos de acuerdo, era Dios y Jesús era hombre también. Jesús es Dios, Jesús fue hombre. En 2 de Juan nos advierte sobre esto. 2 de Juan, versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Es decir, que los apóstoles, todas las personas que estaban enseñando ahí, esparciendo el evangelio, estaban seguros de dos cosas: que Jesús es 100% Dios y que Jesús era hombre, que caminó como hombre, se volvió, se hizo carne. Esas dos cosas estaban completamente seguros. Nosotros lo estudiamos y lo leemos como unión hipostática. Y para nosotros es un misterio cómo Jesús puede ser 100% hombre y 100% Dios. Pero la humanidad de Jesús nos da la tranquilidad de dos cosas: saber que Jesús fue hombre. Primero, nosotros podemos saber que en esa humanidad Jesús vivió lo que vivimos nosotros. En Hebreos 4:15, en la Nueva Traducción Viviente, leemos: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, se está refiriendo a Jesús, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. En Hebreos 2 nos habla de que Jesús fue semejante en todo a nosotros. Entonces ahí entendemos de que Dios Hijo caminó como hombre. Y nosotros podemos imitar porque Él vivió en esta tierra como hombre. Esas cualidades, algunas de las cualidades, no todas porque hay muchas que corresponden a su deidad, pero nosotros podemos ver que muchas de las cosas que Él hizo, las hizo como hombre y es ejemplo nuestro de cómo tenemos que vivir nuestra vida. El Hijo de Dios se convirtió en hijo de hombre con el objetivo de que los hijos de los hombres pudieran convertirse en hijos de Dios. Y esa es nuestra garantía de que nosotros tenemos a quien imitar. En un mundo donde hay tantos modelos dando vuelta, donde hay tantas influencias que nos dicen cómo tenemos que ser, qué tenemos que hacer, qué tenemos que decir, cómo tenemos que comportarnos, en la Biblia nos encontramos con nuestro modelo perfecto, Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo. La Biblia nos sugiere, y es verdad, que Jesús no pecó. Nosotros somos débiles y pecamos, pero también nos muestra cuáles son las herramientas que utilizó Jesús para no pecar. No fue necesariamente porque Él era 100% Dios que no pecó, sino porque utilizó todo lo que tenía a su alcance para mantenerse santo. Él amaba la palabra de Dios, podemos ver que meditaba en ella, que Él oraba. Ahora quiero resumirte algunos de los pilares que encuentro yo en la Biblia acerca de Jesús, que nos pueden ser de ejemplo para imitar, para agarrarnos y crecer en nuestra relación con Dios. Y esta escena la vemos en Mateo 3, que es en el bautismo. En Mateo 3, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente, leemos: pero Jesús le dijo a Juan el Bautista: así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Claro, Juan le estaba diciendo: pero pará, vos sos Dios hecho carne, ¿por qué te tengo que bautizar? Juan predicaba el arrepentimiento de pecados porque estaba anunciando que se acercaba el Mesías,
y venía Jesús, el Mesías, a bautizarse. Y Jesús estaba reconociendo dos cosas. Primero, le estaba reconociendo el mensaje de Juan, que el mensaje de Juan era mensaje de Dios, mensaje que llamaba al arrepentimiento y un mensaje que anunciaba que el Mesías estaba cerca. Pero también se estaba vinculando, se estaba reconociendo con nuestra vida, con nuestra humanidad, con nuestra necesidad de arrepentimientos y la necesidad de ese Mesías que nos traería salvación. Entonces Juan aceptó bautizarlo y vemos que en esa escena Lucas, en el otro evangelio, agrega que cuando Jesús fue bautizado, dice que en ese bautismo Jesús oraba. Y en varias partes de la Biblia encontramos Jesús todo el tiempo refiriéndose al Padre, todo el tiempo hablando de que Él estaba, bueno, yo vengo a decir y a hacer lo que me mandó mi Padre. Cada vez que, por ejemplo, en el monte Getsemaní, Jesús orando al Padre, todo el tiempo Jesús hablando, orando con el Padre y buscando su voluntad. Qué importante tomar ese ejemplo para nosotros. Reconocer que Cristo obedeció al Padre en absolutamente todo. Y nosotros tener esa actitud de estar completamente todo el tiempo en oración y en comunión con nuestro Padre. ¿Gracias a quién? Al sacrificio de Jesús. Y luego dice la palabra que por el Espíritu fue llevado Jesús al desierto, siguiendo Mateo capítulo 3. Y en el desierto Él fue tentado. No sé si te identificarás. ¿Alguna vez fuiste tentado? Y ahí cuenta ahí en los evangelios que Satanás lo tienta con tres cosas. Tienta con convertir las piedras en pan para alimentar su cuerpo. Lo tienta con arrojarse de un lugar alto y que los ángeles lo salven. Y lo tienta a tener todo el poder del mundo, todo el dominio del mundo. Y Jesús se aferra a lo que está escrito en la palabra. No solamente Jesús era una persona de oración, sino que también era una persona que estudiaba la palabra y que conocía lo que Dios había escrito en su palabra. Cuando le dice convierte las piedras en pan, dice no solo de pan vive el hombre. No es solamente lo que yo necesito también del Espíritu. Cuando le dice de bueno, arrojate, encima lo corre con la palabra Satanás. ¿Sí? De hecho, no sé si les suena a Génesis la tentación del hombre, que le dice, así que Dios les dijo que podían comer de todos los árboles, ¿no? Satanás lo corre con la misma palabra y le dice, está escrito, le dice Satanás, que Dios va a enviar ángeles y te va a salvar. Y sin embargo, Jesús le dice, pero también está escrito, no tentarás a tu Dios. No tentarás a tu Dios. Ahora, nosotros podemos aprender, ahora estamos aprendiendo viendo que Jesús se aferraba a lo que estaba escrito, a la palabra. Esa era su guía, su norte, además de la oración. Ahora, ¿cuántas veces nosotros con algunas de nuestras actitudes tentamos a Dios? Por ejemplo, acá tomando este ejemplito de que se tiraba y que bueno, Dios lo iba a salvar, ¿no? Como probando a Dios, bueno, si Dios no me salva no existe. Ahora, ¿cuántas veces nosotros mismos tomamos esas inconsciencias, por así decirlo, y tentamos a Dios? Sobre algo similar escribe Pablo en 1 Corintios 10, está hablando de la carne sacrificada a los ídolos. Pero ahí en un momento le cuenta a los corintios la historia, un poco el resumen de la historia del pueblo, que el pueblo tentó a Dios. Estaban en el desierto y dice, Dios me mandaste, ¿qué? ¿No puede darnos comida acá en el desierto? ¿Nos mandó a morir? El pueblo dudaba de la soberanía de Dios, el pueblo estaba tentando a Dios. Y con esto Pablo lo que les quería enseñar es, ojo, no tienten a Dios. Usted está bien, los ídolos no significan nada, pero detrás de los ídolos se mueven un montón de demonios, un montón de cosas que no agradan a Dios. Y ustedes sí, dice la palabra, que Dios nos guarda, que Dios nos protege, que nosotros tenemos libertad, pero no tienten a Dios, no sean insensatos, no se la crean como esos
y tienten a Dios participando en lugares que no les conviene. No les conviene. Pablo no le estaba hablando de si estaba bien o si estaba mal, le estaba diciendo, muchachos, no les conviene. No se metan en esa. ¿No? ¿Y cuántas veces con algunas actitudes nosotros tentamos a Dios? ¿No? Y decimos, a mí no me voy a enfermar, no me va a pasar nada, como hago lo que quiero, total no me va a pasar nada. Tentamos a Dios. ¿Es cierto que Dios nos guarda? Sí, pero también nos dio la capacidad, la inteligencia para administrar lo que tenemos y también para cuidarnos. Y por último, Satanás lo tienta con, bueno, te doy todo a cambio de un poquitito de tu adoración. Satanás lo único que quiere es sacarte de foco, dejar de adorar a Dios y adorar la vanagloria del mundo. En Primera de Juan nos habla de que se metieron, cayeron en el deseo de los ojos, en el deseo de la carne y en el deseo de la vanagloria. Fíjense cómo esta escena nos parece tan relacionada a la escena de la tentación de Adán y Eva. Y es porque dice su palabra que así como entró el pecado por un hombre, donde falló, donde pecó, también por un hombre iba a traer la justicia, la gracia, la redención. Y este Jesús, venciendo, tomando autoridad y siendo exitoso donde Adán y Eva habían fracasado. Entonces nosotros tenemos, gracias a Jesús, tenemos redención, somos justificados porque Él, siendo justo, cargó con toda nuestra culpa encima. Él, que no merecía la muerte, murió cargando con los pecados de todos nosotros. Y Él nos da su vida como ejemplo. Y la Biblia nos dice, imítenlo, imiten a Jesús, imiten a Cristo, mírenlo a Él, miren cómo se aferraba a la oración, miren cómo se aferraba a su palabra. Nosotros podemos imitar a Jesús. Y nos da paz saber de que ese mismo Jesús pasó por todas nuestras debilidades. Fue tentado, tuvo sed, fue perseguido, pasó por todas. Y nosotros nos podemos identificar que a pesar de eso, Él siguió en obediencia al Padre y tomó nuestro lugar. Y nosotros ahora no obedecemos o no tratamos de agregarle por mera ley para salvación, sino que como somos salvos, nosotros queremos agradarle en todo. Y tenemos su ejemplo de cómo llevar una vida que agrada a Dios. Y por último, vemos ahí en la escena, vimos que Jesús oraba, vimos que Jesús estaba aferrado a la palabra. Y hay algo más, porque dice que cuando Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Después dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, después dice que el Espíritu Santo lo sacó del desierto. Y en Lucas más adelante cuenta la escena donde Jesús se presenta ahí en el templo y lee un pasaje, dice, por cuanto me ha ungido. Habla del ungimiento de Jesús, cita a un pasaje que está en Isaías. El tercer elemento en el que estaba puesto Jesús para poder vivir una vida que agradaba a Dios es el Espíritu Santo. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. En Hechos 10:38 leemos, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y esa misma unción, así como Jesús fue ungido, nosotros también somos ungidos. Cuando Juan hablaba del arrepentimiento de pecados y de que vendría el Mesías, Juan decía, yo los bautizo con agua, pero el que va a venir los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Así como Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, ese mismo beneficio nos da a través de la cruz para que nosotros también seamos ungidos con su Espíritu Santo. Mateo 12:25
y 29 relata cuando Jesús libera a un endemoniado y vienen a acusarlo de que eso lo estaba haciendo a través de demonios, que Jesús no era quien decía ser, y Jesús le contesta: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, por el Espíritu de Dios echo fuera demonios. A pesar de que nuestro Señor tenía el poder él mismo, porque era Dios, él honraba al Espíritu Santo y trabajaba por medio de su energía y su poder, y mencionaba que hacía eso. Jesús menciona al Espíritu Santo, y leímos en otras reflexiones cómo Jesús le dice a los discípulos: ustedes esperen la venida del Espíritu Santo. El ministerio principal del Espíritu Santo es mostrar a Jesús, dar a conocer a Jesús, recordar lo que Jesús dijo, recordar lo que Jesús hizo, sobre todo la máxima obra, que es traernos redención. Al Jesús impartir ese Espíritu Santo nos da la misma bendición que Él mismo recibió y gozó, y de esa manera nos hace partícipes con Él. Los discípulos reciben la misma bendición, la misma unción que recibió Él. Los discípulos, y también es la promesa para nosotros, ese Espíritu Santo. Ahora, vieron que leíamos en 2 de Juan, que se movían personas que negaban la obra de Jesús. Y esto los menciona como falsos profetas o anticristo. Cristo es unción, es ungido. El anticristo se opone a todo lo que Jesús representa. Y Jesús también representa la obra del Espíritu Santo en medio nuestro. Y no nos tenemos que olvidar de esto, porque si nosotros predicamos a Jesús, tenemos que predicar que Él envió a su Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir el ejemplo de Él. Para que nosotros tengamos la capacidad, ese poder, esa autoridad que Dios nos da en su nombre, para poder vivir de la forma que Él vivió, para donde los demás fracasaron por esfuerzos humanos, nosotros tengamos éxitos por obra del Espíritu Santo en nuestro interior. No es algo que podamos hacer, sino que justamente Dios nos regala la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Hablar de Jesús es hablar de la salvación, de que somos reconciliados con el Padre, pero es hablar de que Él nos dejó a su Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo es recordar que el Espíritu Santo todo el tiempo hace mención, nos da el recordatorio de Jesús y la obra de gracia que hizo en la cruz. No los podemos despegar. Eso es la Trinidad. No podemos desprender a Jesús y decir Jesús es Dios y todo lo demás es añadidura. No nos podemos despegar. No nos podemos despegar de yo soy una persona de oración y la palabra bueno no importa y el espíritu bueno no importa. No, necesito la palabra y ser ungido por el Espíritu Santo. No podemos aferrarnos solamente a la palabra. Mirá cómo estudio la palabra, leo los diccionarios, los comentarios, todo, pero no tener una vida de oración floja o no tener en cuenta el Espíritu Santo. Si realmente entendemos la obra de Cristo, de que Cristo pues 100% Dios, es 100% Dios y que nos perdona, y entender que Cristo pues 100% hombre y que nosotros podemos imitarlo a Él, tenemos que entender también que Él envió a su Espíritu Santo y que a través de su Espíritu Santo, por ejemplo, echó fuera demonios. Y en esa misma bendición es la que nosotros tenemos a nuestro alcance. Por eso la Biblia habla de que nosotros estamos completos, no necesitamos más nada, no hay esfuerzo humano que nos pueda hacer aceptables a Dios. Dios se encargó del problema del pecado, Dios se encargó de nuestra debilidad carnal, dándonos su Espíritu Santo para que dejemos de vivir en la carne y empecemos a vivir en el Espíritu, en un Espíritu que lo que hace es obrar a través de nuestras vidas para mostrar ¿a quién? A Cristo. ¿Para mostrar qué? Para mostrar su amor, para mostrar su gracia, su perdón, y que está al acceso de absolutamente todo aquel que quiera venir y recibir su vida eterna.
¿Cómo podemos volvernos un reflejo de Él? Y es un acto de día a día. Es un acto de día a día. De meditar en su palabra, de estudiarla, de tener tiempo de oración, de comunión, de ser llenos, de afinar nuestro oído, de escuchar la voz del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:18, en la Nueva Traducción Viviente, leemos: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. A su gloriosa imagen. Cristo, 100% Dios, pero también 100% hombre. Y eso nos da la tranquilidad de que Él se identificó con nuestra debilidad, del que Él se identificó con nuestra humanidad. Y al igual que la Biblia nos habla de Adán, nos habla del postrer hombre en Primera de Corintios, de ese hombre que nos traería salvación. Y es el mismo Dios que se encarnó, que tomó forma de hombre para mostrarnos el camino al Padre. Ese mismo hombre perfecto, santo, que no cometió pecado, pero que cargó con toda la maldad que nos correspondía, con todo el castigo que nos correspondía a nosotros, lo cargó Él. Y nos dio libertad y nos dio las bendiciones y nos dijo: acá está mi Espíritu Santo. Acá está el vínculo. Ahora vos podés con toda la libertad acceder a la presencia de Dios. Y acá está la palabra. Acá está todo. Yo soy toda la razón de ser. En Jesús encontramos todo. En Jesús estamos completos porque Jesús es nuestro camino al Padre y Jesús es nuestro modelo. A través de Jesús nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo. Todo, absolutamente. Si queremos realmente reflejar una vida cristiana, tenemos que poner nuestra mirada en cómo Jesús murió. Antes se había puesto de moda una cintita o una frase, como una pulsera de ¿qué haría Jesús? ¿No? Y el desafío era que cada vez que nos enfrentamos a algo, pensar en ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir. Y para terminar, déjame leerte Efesios 4:20 en adelante, que dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre es la nueva criatura que podemos leer en 2 Corintios 5:17. Cuando nosotros somos una nueva criatura, nacemos de nuevo. Cuando nos arrepentimos y realmente reconocemos la obra de Cristo en nuestras vidas. En contraste con el viejo hombre, la cual es esa naturaleza heredada de Adán, que es completamente rebelde a Dios. Dios nos da una nueva naturaleza a través de Cristo. Ahora nosotros ya no imitamos más a Adán, sino que ahora nosotros imitamos a Cristo. Imitamos a Cristo. Que en nuestra vida realmente podamos ser imitadores de Él. Imitadores de su persona, de sus decisiones. Que realmente podamos tener en cuenta la palabra de Dios, que realmente podamos estudiarla, meditar en ella todos los días, que realmente nuestro oído esté atento al Espíritu Santo, que nuestro corazón esté dispuesto a obedecer a Dios como como Jesús lo obedeció al Padre, que podamos tener una vida en comunión, una oración continua con nuestro Dios. Jesús 100% Dios y en Él tenemos el perdón de pecados. Jesús 100% hombre y en Él tenemos el ejemplo de una vida cristiana que agrada a Dios.
Por supuesto, en la Biblia tenemos otros grandes hombres de Dios del cual también podemos aprender e imitar. Pero Cristo es nuestro modelo a seguir. Como decía Pablo ahí en una de sus cartas, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Que en la calle nos puedan reconocer, sí, este es argentino, se toma unos buenos mates, pero este no pertenece a este país. Este pertenece a un reino que yo desconozco. Este refleja otra persona, otra característica que yo no conozco. Como le decían a Pedro, pará, vos hablás igual que él, te movés igual que él, vos sos cristiano. Que podamos reflejar en nuestra vida a Cristo. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mostrar a Cristo, volvernos cada vez más parecidos a Él. Y no importa qué sobrevenga sobre nosotros, si viene tentación, si viene conflicto, si viene persecución, nosotros sabemos de que con el Espíritu Santo, aferrado a su palabra y teniendo comunión, oración con nuestro Padre, vamos a estar seguros y vamos a estar en los propósitos de Dios. ¿Qué te parece si oramos y quizás nunca entregaste tu vida a Dios? Quizás estás viendo esto por primera vez y querés recibir la vida eterna, sos consciente de que necesitas arrepentirte y de que ya tus fuerzas no alcanzan para nada porque necesitas de esa gracia de Dios que te trae perdón. Quiero que ores conmigo y que podamos entregar nuestra vida, todo nuestro ser, a Dios. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque ahí podemos aprender tu voluntad, Señor, podemos aprender, Señor, tu personalidad, tu persona, tus atributos. Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesús, Señor, tu Hijo hecho hombre, Señor, en favor nuestro, Señor, ese hombre perfecto, santo, del cual no hubo pecado, pero que cargó con nuestra culpa para darnos perdón. Señor, te damos gracias porque esa obra de Jesús en la cruz nos da acceso a tu presencia, Señor. No hay nada, Señor, no hay ninguna obra que podamos hacer que nos haga merecedor de tal privilegio, Señor. Por fe recibimos, Señor, tu perdón, tu gracia, tu poder, tu amor en nuestra vida, Padre. Pero también entendemos de que vos en Cristo Jesús nos dejaste un ejemplo a seguir, un modelo, Señor, el cual obra, Señor, el cual vive en favor, Señor, de tu nombre, Señor, el cual vive para agradar, Señor, tu persona. Padre, te damos gracias por ese ejemplo, Señor, y queremos aferrarnos, Señor, a la oración, Señor, a nuestra comunión con vos, Señor. Queremos aferrarnos a lo que está escrito en tu palabra, Señor, y queremos, Señor, ser ungidos, Señor, ser llenos por tu Espíritu Santo para vivir una vida en victoria, Señor, para vivir realmente completo, Señor, gracias a tu Hijo Jesús. Señor, queremos ser completos, Señor. Queremos ser completos, Señor. Por eso, llenanos con tu Espíritu Santo para que podamos reflejar tu persona, para que podamos reflejar tu amor, Señor, para que te podamos honrar, Señor, glorificar y servir, Señor, pero no por fuerzas humanas, sino por lo que hace tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, te damos gracias, Espíritu Santo, por lo que haces en medio nuestro. Señor, bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Te animo y me animo a que podamos reflexionar y que realmente podamos ser esa persona lo más parecida a Cristo. ¿Cómo podemos hacerlo? Orando, estudiando su palabra y dejando que su Espíritu Santo obre a través de nuestro ser, de nuestra persona. Y así podremos decir de que estamos completos en Cristo, porque en Cristo estaban esas tres cosas. Dios te bendiga y nos veremos, si Dios quiere, el miércoles o nos cruzaremos por algún lado y quizás en breve nos podamos reunir en algún lugar. Dios te bendiga.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tú eres Dios de lo imposible, Señor. Sé que tú harás más de lo que pueda imaginar, Señor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible.